¿Qué tal? Buenos días. Seguimos avanzando en este proceso que nos llevó a la firma de los acuerdos de paz. Hoy vamos a hablar acerca de las primeras rondas de conversaciones durante la administración del presidente Duarte. De eso hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompañan en República Jorge Villacorta. Él es ex miembro del Frente Democrático Revolucionario y parte del equipo negociador durante la administración del presidente Duarte. También nos acompaña el señor Alejandro Duarte, hijo del expresidente Duarte, ex secretario de Asuntos Políticos de la presidencia de su padre y también director ejecutivo de la comisión negociadora del presidente Duarte. Caballeros, bienvenidos a República. Es un gusto estar aquí, principalmente con Alejandro, que somos amigos desde hace muchísimos años. Ok. Antes de 1984 vamos a retroceder quizás un par de años, unos 3 años antes, cuando ya la Junta Revolucionaria de Gobierno empieza a definir que se deben realizar elecciones en este país, elecciones que en un primer momento serán para conformar una asamblea constituyente. Alejandro Duarte, quisiera que me explicara cómo fue que se gestó o cómo se llegó a esa decisión de convocar elecciones para 1982. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Realmente en esa época, que era básicamente el comienzo de la guerra formal, por darle un contexto, en ese tiempo se había planteado claramente en el país 3 opciones: la opción democrática, la opción de la guerra popular prolongada y la opción del regreso a la dictadura. Dentro de esas opciones, la Junta de Gobierno, después del Pacto de Democracia Cristiana, Fuerza Armada, planteó la necesidad de convocar a las elecciones. No planteó la fecha, pero sí en sus acuerdos básicos que llevaron a ese pacto. Y fue en 1981 cuando la Junta determina que era el momento de llamar y convocar a las elecciones de 1982. Y fue así como se hizo la convocatoria a una asamblea constituyente para ir como reinstitucionalizando el proceso, básicamente. Ahora, esa junta ya la preside su padre, ¿no? Esa junta ya la preside mi padre, sí, es correcto. Ahora, desde su perspectiva, don Jorge, porque usted estaba en el FDR, no sé si usted a esa altura ya había tomado la decisión de que no iban a formar parte de ese proceso democrático que se estaba queriendo instalar desde la Junta Revolucionaria de Gobierno, o si usted, ya como Salvador Samayoa y muchos más, habían decidido por la lucha armada. A ver, cuando se crea el FDR, que es antes del FMLN, estamos hablando de 1980, y luego al final de ese año se constituye el FMLN, aquellos que conformábamos el FDR, me refiero exdemócratas cristianos que habíamos conformado el Movimiento Popular Social Cristiano, los socialdemócratas de Guillermo Ungo y otras organizaciones ahí de profesionales, etcétera, desde un primer momento, obviamente que el liderazgo en estas cosas las tienen los partidos políticos. Y los 2 partidos nuestros que estábamos ahí, desde un primer momento establecimos que nos quedó claro que este conflicto solo se podía resolver en una solución político negociada. Y nosotros le apostamos a eso. De tal manera que entendíamos que el tema de la guerra era el resultado de la última polarización que se da en una sociedad y que esa guerra ahí estaba, era una reacción a todo un proceso de sistema, un régimen militarista, excluyente, que había acabado con todos los mecanismos democráticos y habíamos llegado a esta circunstancia. Pero siempre, insisto, nuestro punto de vista era que vamos a terminar con eso. Es más,
ya desde el gobierno de Carter, que fue previo a esto, se le insistió en que la solución política negociada era cómo debería terminar el conflicto, de manera tal que para nosotros esa alianza real FDR-FMLN era el mecanismo para usar como instrumento el esquema de la guerra, porque era una realidad, pero todo el proceso y el esfuerzo nuestro era construir los elementos que nos llevaran a una negociación real. Así a mí me tocó estar por lo menos en 2 procesos de creación de lo que llamábamos la propuesta del gobierno democrático revolucionario. Ahora bien, a diferencia con los compañeros en ese momento del FMLN guerrillero, eran 5 ejércitos, 5 partidos políticos que tenían un instrumento militar. Partamos de eso. Son 5 partidos políticos con instrumento militar. Allí, entre ellos, obviamente habían diferencias de punto de vista ideológico y por consiguiente político, pero luego de que se constituyen como tales, da el siguiente paso. Genial. ¿Es una solución política negociada? Sí, pero en palabras de Joaquín Villalobos, la negociación es el corbatín del FRAC. El FRAC es la guerra. Ahora, entonces, con esos conceptos caminamos entendiendo eso. Ubicándonos entonces en el 81-82, ustedes como FDR, como Frente Democrático Revolucionario, donde había gente del Movimiento Nacional Revolucionario, incluido el doctor Manuel Lungo, socialdemócratas, socialcristianos, ustedes no participaron en la elección de 1982. Ustedes se quedaron fuera. Obviamente que no, porque para nosotros en ese momento era evidente que el proyecto que consideramos contrainsurgente que se estaba desarrollando era manejado por las Fuerzas Armadas y obviamente con el apoyo total del gobierno de los Estados Unidos. Recuerde usted que el presidente Reagan había establecido que la frontera con Cuba, el comunismo, etcétera, era El Salvador. Y la izquierda, por su lado, aquella famosa frase de que si Nicaragua venció, El Salvador vencerá y Nicaragua le seguirá. Frente a esa posición, en el marco de la Guerra Fría, un sistema, un régimen que había estado resultado de un golpe de Estado, que lo considerábamos nosotros excluyente por la forma en que había actuado en los años 80, a partir de ahí, y partía ahora a lo que muy bien dice Alejandro, había que dar el paso, que para el régimen era lo correcto, de pasar a legalizarlo, a institucionalizarlo, y eso implicaba elección de una constituyente, una nueva constitución, porque en un régimen de facto lo que se hace es que se toman decisiones por decreto ejecutivo. Era de pasar a ese proceso. Para nosotros, y obviamente compartíamos en ese momento ese criterio con el FMLN, ese paso significaba un avance en el proceso de ese proyecto contrainsurgente que se estaría legalizando a través de ese proceso. Ahora, no tenía políticamente para nosotros sentido participar en una elección donde las condiciones que nos había llevado a rechazar esos procesos electorales, donde había quedado claro que no tenía ninguna posibilidad, con un juez electoral totalmente desprestigiado, no tenía sentido una participación electoral. Alejandro, quiero retomar algunas de las ideas que dice el señor Villacorta, porque sí son importantes, porque algo de lo que hemos leído es que una de las razones por las cuales los partidos que estaban, digamos, agrupados dentro del Frente Democrático Revolucionario y los partidos que estaban dentro del FMLN, las 5 organizaciones, una de las razones por las cuales no aceptaban incorporarse al proceso democrático, que era incipiente ya por 1981, y participar en elecciones era porque sabían que electoralmente eran débiles y que parte del plan contrainsurgente era traerlos a competir en supuestas igualdades electorales, pero que al final seguramente esos resultados no se iban a ver y que por lo tanto iban a verse minimizados. De hecho, lo vimos en 1994, cuando ya firmada la paz, el FMLN se incorpora, pero no tiene unos buenos resultados. Lo mismo podía haber pasado en 1982. Esa era la lectura o la doble intencionalidad que tenían desde el gobierno o desde la Junta o desde la democracia cristiana. Bueno,
es importante destacar algunas cosas que planteó Jorge. Él lo ha dicho claramente. El FMLN quería la guerra. El corbatín del FRAC, pero el FRAC es la guerra. Y había planteado muy claramente la guerra popular prolongada. Cualquier proyecto a eso se puede llamar contrainsurgencia, cualquiera, sea propio o sea extranjeros. La democracia cristiana planteó que como las causas del conflicto eran dos fundamentalmente, las causas internas y las causas externas en la Guerra Fría, en las causas internas lo que había que hacer era superar todos los planteamientos que había producido la dictadura. Elecciones amañadas, fraudulentas, eso había que superarlo, hacerlo con elecciones libres, violación de derechos humanos, había que pararlo, había que respetar los derechos humanos, en la libertad hacer lo mismo, en fin, y a desmontar todas y cada una de las causas internas que había producido la guerra, que había producido el conflicto. Ese fue el planteamiento que en ese momento se hizo en la democracia cristiana. Ahora bien, específicamente en el caso de las elecciones, se convocó a las elecciones y ya teníamos en ese momento, por decir así, a la derecha, a la ultraderecha, prácticamente convertida en partido político. Porque en 1980 prácticamente la ultraderecha no estaba en los partidos políticos, sino que estaba en la clandestinidad también. Pero se había convertido en partidos políticos e iba a ir a las elecciones. Ese era un gran avance, un gran paso. Era el partido Arena. Arena, ¿no? sí, era el partido Arena. Ya era un gran paso en ese momento. ¿Qué teníamos que hacer y qué es lo que hicimos? Bueno, fíjese las consecuencias de aquel momento. Dijimos que no se podía contar los votos en las cajas y que lo que valía eran las actas. ¿Por qué? Porque anteriormente la dictadura se llevaban a los cuarteles las urnas y ahí cambiaban los votos. Entonces ahora no, ¿ya? Ahora solamente las actas de la gente que cuenta los votos, del pueblo que cuenta los votos son los que valen. ¿Para qué? Para que nadie se robe una urna y la rellene. Y entonces empezamos a ver dónde estaban los fraudes, cómo se hacían para legislar de manera de que no hubiera eso. Entonces empezamos y dimos, en ese entonces se creó lo de la tinta indeleble. ¿Por qué? Porque no había padrón electoral, pues, ¿verdad? Entonces había que crear un padrón, se llevó la cédula, se acercó las urnas a la gente, ¿verdad? Se usaron las escuelas y las urnas electorales estuvieron lo más cerca y la gente fue a votar alrededor de sus colonias. No fue a votar a un determinado centro de votación de la letra A, no, alrededor de sus colonias, ¿verdad? Y ahí el FDR y el FMLN atacaron las elecciones con balas. La gente se tiró al suelo y después se levantó y siguió la cola y votó. Entonces, obviamente, el resultado de esas elecciones le daba, en primer lugar, inicio al proceso democrático con elecciones libres. ¿No eran perfectas? No, no eran perfectas. No teníamos padrón, no teníamos todos los instrumentos que se requieren, pero se había logrado que la voluntad popular se respetara. Entonces, esas elecciones mostraban el camino. Claro, en ese momento, ¿verdad?, al gobierno, a la Junta, le planteaba beneficios claros, ¿verdad? ¿Qué beneficios? Que nacional e internacionalmente, ¿verdad?, habían cumplido su palabra y habían ido a la reinstitucionalización. Y claro, eso era también una medida de contrainsurgencia. El pueblo se había manifestado, ¿verdad? Si no hubieran ido a votar, si con las primeras balas se hubieran ido corriendo a sus casas, bueno, entonces la solución no era esa. Ok, no quiere la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar acerca de cómo quedó conformada esa Asamblea Constituyente, quién fue el primer presidente, por qué es importante y esa también es donde se empiezan a poner las bases para la siguiente elección, que sería la elección del 84, que da la presidencia de su padre y posteriormente el inicio de la negociación. Ya volvemos.
Gracias por continuar con República. Don Alejandro, en los primeros meses entonces ya se tomó la decisión de las elecciones, se va a elecciones. En los primeros meses de 1982 se empieza a instalar la asamblea no constituyente, sino legislativa, y empiezan a discutirse entonces la nueva constitución. Pero antes de eso se da una elección muy importante. Y el Partido Arena participa también el Partido Demócrata Cristiano. Y quien es electo presidente de la Asamblea Constituyente, y tal vez ustedes me pueden explicar cuáles son los entretelones brevemente de la decisión de elegir al mayor Dawison como presidente. Pero quiero que escuchemos precisamente lo que dijo Roberto Dawison una vez ha sido electo como presidente de la Asamblea Constituyente allá por 1982. Escuchemos. El acto que hoy se celebra es la culminación de un largo proceso para elegir a los diputados que ahora integramos nuestra Asamblea Constituyente. Este largo proceso es uno de los capítulos más hermosos de la historia nacional, escrito con la determinación, el coraje y la sangre de nuestro pueblo. Ok. Señor Villacorta. Quizás esa parte, honestamente, en detalle los tiene Alejandro, porque para los que estábamos en el otro lado, yo quisiera que la población entendiera, lo que los televidentes trataran de poner sus ojos en lo que sucedía en esos momentos históricos. Realmente los que estábamos en la insurrección, que se puede calificar así, tanto la lucha armada unos y la solución político negociada otros, éramos un mundo totalmente diferente. Unos estaban en la montaña, otros en la clandestinidad y otros en el exterior. Entonces era un mundo totalmente diferente. Para nosotros era evidente que existía otro sector de la sociedad que estaba en el proceso de, insisto, en aquel momento para nosotros de contrainsurgencia. Entonces, es muy difícil para nosotros percibir cómo se llegó. Alejandro lo podrá detallar. Yo lo que trato de decir aquí es, mire, estábamos claros que si el régimen en ese momento lograba ir a esa elección, tenía los votos y por consiguiente iniciaba el proceso de institucionalizar el régimen y salir de un régimen de facto a un régimen democrático, de un proceso electoral, eso era un exitazo importantísimo para, en ese caso, nuestro enemigo, no contendiente, porque estábamos en guerra. Ahora es contendiente lo que tiene, pero en aquel momento obviamente era enemigo. Pero ese detalle para nosotros fue un éxito lo que tuvo el gobierno. Quiero ir entonces con usted, Alejandro, porque intuyo que debe estar enterado de las negociaciones y la correlación de fuerzas que se dio. Arena, PCN, PDC, no sé qué otro partido político estaba también metido en ese entonces, pero ¿cómo es que se elige al que se consideraba el líder de la ultraderecha que supuestamente estaba detrás de asesinatos ilegales y grupos paramilitares? Bueno, es importante, ahí fueron a esa elección 6 partidos políticos. Arena, recién constituido, el PCN, Acción Democrática, también recién constituido, el POP, el MER y el PPS, y la Democracia Cristiana. Esos eran los partidos que iban a esa elección. ¿Cómo quedó el resultado de las elecciones? 30 diputados para el PDC y 30 diputados para la oposición. Así quedó, ese fue el resultado de la elección. Entonces, ¿qué sucede? Dawison plantea, y Arena plantea, la unidad de todos los partidos en contra del PDC. Nosotros habíamos propuesto ya el candidato a presidente de la Asamblea Constituyente. ¿Quién era? El licenciado Rey Prendes, en ese momento. Y ellos, en la misma noche de los resultados, salieron proponiendo a Dawison. Me refiero a todo el resto de los partidos políticos. Y 30 y 30 no había solución. Ahí es donde nace el maletín negro. Por primera vez. Y, ¿verdad? Nos compraron un diputado de la Democracia Cristiana. Compradito. ¿Verdad? Y no tengo ningún problema en decirlo. ¿Verdad? Fue doctor Luis Hidalgo Posada. Lo compraron.
Y a la hora de votar, él votó por Dawison en vez de votar por Fito Rey. Así es como formalmente llega a ser presidente de la Asamblea Constituyente. Eso es lo primero, ¿verdad? Claro, al no haber solución, ¿verdad?, entonces obligaba a una negociación. Esa negociación no se dio, sino que se fue por el lado del subterfugio del dinero. Cuando se constituye o se institucionaliza la Asamblea Constituyente, el primer decreto es que también van a ser Asamblea Legislativa. Para nosotros esa fue una sorpresa, porque la convocatoria a elecciones era para Asamblea Constituyente, ¿verdad? Así decía claramente la convocatoria. Pero ellos se abrogan el derecho de ser Asamblea Legislativa. O sea, rompen, por decir así, la Junta. ¿Por qué? Porque la Junta gobernaba a base de decreto. Entonces, ¿qué pasa? Allí los militares dijeron no aceptemos. Y sin embargo, los políticos dijimos sí. Este es un proceso de institucionalización nueva, empieza la democracia, aceptemos. Esto debe de hacerse. Y aceptamos que había que aceptar la Asamblea Legislativa, salir de la Junta e ir a un gobierno provisional. Okay. Esto es lo que pasó realmente. Ahora, el gobierno provisional fue otro lío, ¿no? Por cuestiones de tiempo, brevemente, ¿cómo se llega al consenso para elegir al doctor Álvaro Magaña como presidente provisional? Porque lo elige la Asamblea, ¿no? Sí. Lo que sucede es que ahí se presenta, ¿verdad?, y lo voy a decir con toda claridad, ¿verdad?, ahí lo que hubo fue un nuevo golpe de Estado. Ya los miembros políticos de la Junta ya no contaban, ¿verdad? El ejército se vuelve a reunir, ¿verdad?, y se presenta a Dawison como candidato a presidente provisional. Entonces, claro, nosotros nos opusimos. Se opusieron los otros partidos políticos, ¿verdad? Pero dentro del ejército habían algunas personas que lo apoyaban. Pero el alto mando militar dijo que no. Y lo rechazó. Debo decir también que el general Walker, ¿verdad?, del Comando Sur, vino al país y dijo, miren, nosotros no creemos que el mayor Dawison deba ser presidente de la República, ¿verdad? Y expresó su opinión a los militares. Entonces nacieron algunas candidaturas. El doctor Álvaro Magaña era una de ellas. El doctor René Fortín Magaña era otra candidatura. Y ya básicamente quienes toman la decisión son los militares. Y los militares, tomada la decisión, la presentan a todos los partidos políticos. Y ahí los partidos políticos, ¿verdad?, dentro de los 3 candidatos que habían, deciden a Álvaro Magaña. Y así fue como Álvaro Magaña sale electo, ¿verdad?, por los partidos políticos en la Asamblea Constituyente. Ok. Entre 1982 y 84 gobierna el presidente provisional Álvaro Magaña. Él no estaba a favor de la negociación con grupos ilegales. ¿En qué momento se fija ya la fecha de elección para 1984 en la que sí se va a elegir al primer presidente, digamos, constitucional de nuestra República? Ese es el punto importante. Era imposible con Álvaro Magaña, y no había ningún interés, ni una parte ni la otra, en llegar a mecanismos de conversaciones. Recuerden, tal como ha dicho Alejandro, el poder real en ese momento pues estaba en manos de las Fuerzas Armadas y con la incidencia evidente de la política de los Estados Unidos. Entonces, no había ninguna posibilidad. Claro, con el proceso de elección en la que Napoleón es candidato, se abre esa posibilidad y de avanzar hacia eso. Nosotros como FDR consideramos que el que ganara Napoleón y si eso se daba, se abría la posibilidad de conversaciones. Y así nosotros establecimos, obviamente muy en privado, primeras conversaciones con la iglesia, con el arzobispado, como preparando la posibilidad de darse eso. Hombre, se va a abrir un espacio y es evidente la necesidad de que la Iglesia Católica contribuya si eso se llega a dar. Hasta ahí fue el esfuerzo que se hizo previo de parte nuestra a ese proceso. ¿Cómo se da la elección y cómo Napoleón gana la presidencia de nuevo?
es más fácil para Alejandro que para mí, que estaba en el otro mundo y no en el mundo que se desarrollaba aquí. Ok, tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos hablamos brevemente de la elección y luego ya de ese llamamiento que hace el presidente Duarte en las Naciones Unidas un lunes 8 de mayo en Nueva York, si mal no recuerdo, a las 10:16 a.m. de la mañana. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Allá por marzo de 1984 se da entonces el marco de esta campaña política. Los tres principales partidos que se disputaban, tengo entendido, era el Partido de Conciliación Nacional, que llevaba a Francisco Chachi Guerrero, le decían, el Mayor Dawison por el Partido Arena y el ingeniero Duarte. Al final gana el ingeniero Duarte, digamos, la primera ronda, pero no logra la cantidad suficiente de votos, ¿no? Se va a segunda ronda en mayo y ahí sí gana el ingeniero Duarte frente al mayor Roberto Dawison. Brevemente, Alejandro, por cuestión de tiempo, una vez más, ¿cómo fue esta campaña? Bueno, la campaña fue tremendamente difícil, violenta, ¿verdad? Hubo, por decirle así, momentos sumamente difíciles porque teníamos al FMLN en contra de esa elección, ¿verdad? Y en guerra, plenamente en guerra, ¿verdad? Y claro, en los pueblos se empezó a radicalizar la gente y empezó a haber conflictos internos en cada pueblo. Era realmente complicada esa campaña, pero se fue desarrollando, ¿verdad? Y nosotros efectivamente ganamos con 48% en la primera vuelta electoral. Ahí sacó Dawison 20 y tantos y creo que 11 o 12% el Chachi Guerrero. No recuerdo bien los porcentajes. Y así terminó prácticamente la primera vuelta. Inmediatamente Dawison quiso negociar con el PCN y hacer nuevamente un bloque de toda la oposición para la segunda vuelta. En eso debo decirle que nosotros, obviamente, quisimos hacer lo mismo. No llegamos a ningún acuerdo con el PCN, pero llegamos a un acuerdo con AD. AD en ese entonces del doctor Ricardo González Camacho y del doctor René Fortín Magaña, ¿verdad? Ellos eran básicamente con los que le llegamos al acuerdo, para que se sumaran a la campaña en la segunda vuelta. En la segunda vuelta quedamos 53-47, básicamente, ¿verdad? Y de esa manera se legitima, ¿verdad?, el gobierno institucional. ¿Cómo se convoca y por qué se convoca la elección? Se hace en la Asamblea Constituyente, cuando se establecen en la Constitución los períodos presidenciales y los períodos para diputados. Y por eso queda elección a cada rato, porque ahí debieron de verse uniformados, ¿verdad? Pero no querían que fuera uniforme. Entonces quedaron ya prácticamente establecidos los periodos y por eso el país entró en una dinámica de elecciones. Por supuesto, las elecciones para el gobierno y para el lado, digamos así, institucionalizado, eran lo mejor, porque cada vez que había elecciones había más y más y más compromiso de la gente y obviamente menos apoyo al FMLN y al FDR. Menos apoyo a la guerra. Ahora, hay una movida política muy astuta del presidente Duarte, muy audaz, el lunes 8 de septiembre, 8 de septiembre, ¿verdad? Allá en las Naciones Unidas, allá en Nueva York, 10:16 de la mañana, entre el párrafo 55 y 57 del discurso del presidente Duarte, llama al FMLN, FDR, a que se reúnan para tener diálogo para encontrar la paz. Y el primer lugar donde se propone el encuentro es en La Palma. ¿Cómo lo recibieron ustedes? Para nosotros la posibilidad, como ya le dije anteriormente, me refiero al FDR, creíamos que eso no era extraño, que pudiera pasar, pensando en la capacidad del ingeniero Duarte y la historia de la democracia cristiana y además la necesidad que tenía la democracia cristiana también de ir adquiriendo mayores niveles de apoyo, no solo popular, sino que también desde el punto de vista político. Obviamente al interior del FMLN en algún momento hubo una actitud, como era de esperarse, de algún rechazo de algunos,
Pero muy rápidamente se decide ir al encuentro de esa propuesta, ir a escuchar el planteamiento que se iba a dar, que en una actitud que significara para el FMLN-FDR también la existencia o la puesta en la práctica a lo que la Declaración Franco-Mexicana había hecho, es decir, a que la alianza FDR-FMLN tenía capacidad de asumir compromisos en la búsqueda de una solución política. Tenemos de tal manera que de La Palma. Fue positiva para nosotros. Fue positiva. Antes de continuar con usted, Alejandro, quiero que escuchemos dos declaraciones que se dieron en el marco de La Palma. Una de Eduardo Sancho y la siguiente del presidente Duarte. Escuchemos. Será difícil. No esperen que sea inmediato. No esperen que sea inmediata la solución. Va a costar. Hemos pensado que debemos de continuar profundizando en cada uno de estos aspectos para que de esa manera podamos ir resolviendo los problemas. Alejandro. Bueno, en primer lugar debo de decirle que el compromiso de Napoleón Duarte con el diálogo era de carácter ideológico, era fundamental. La democracia sin diálogo no existe, decía él, ¿verdad? Entonces, él al nomás tomar posesión del cargo, se dedicó básicamente a estructurar cómo encontrar la paz y cómo terminar las causas internas de la guerra, porque todavía preexistían algunas. Y en ese momento hizo él dos cosas. Hizo un instructivo para las Fuerzas Armadas sobre derechos humanos y un instructivo para mejorar, pues decir así, la doctrina, y separó la seguridad pública de la Fuerza Armada. Le quita al Estado Mayor General la seguridad pública y crea un viceministro. Y segundo, establece un planteamiento, un plan para encontrar la paz vía el diálogo. Estos son, digamos, los dos momentos inmediatos. Y llama a algunos de sus colaboradores y hace la primera reunión. Ahí estaba el propio presidente, el vicepresidente, los dos designados a la presidencia, que eran Abraham Rodríguez y René Fortín Magaña, estaban ministro de Reprendes, estaba Chávez Mena, estaba López Huila, estaba Ricardo González Camacho y este servidor. Nos reunimos para establecer ese proceso. En ese proceso él dijo, vamos a iniciar el diálogo, ¿verdad? Recuerdo muy bien que le dijeron, ¿verdad?, a los militares presentes, ¿verdad? Pero mire, presidente, ¿es diálogo o es negociación? Preguntaron, ¿verdad? ¿Qué había? Les dijo, mire, el diálogo va a llegar a la negociación. Él fue muy claro desde el principio, pero el diálogo no es negociación en principio, ¿verdad? Va a llegar a eso, sí, va a llegar a eso. Entonces, lo importante para él era instalar el diálogo, instalar el sistema. Y no le dijo a nadie, debo decirle, llamó al doctor Abraham Rodríguez, solos ellos dos hicieron el discurso de Naciones Unidas. Y dijo, voy a aprovechar en Naciones Unidas y voy a lanzar esto. Únicamente el doctor Abraham Rodríguez y él son los que conocieron el momento y la hora y el texto. Todos los demás no lo conocíamos. Tan es así que él se va el día domingo, ¿verdad?, para las Naciones Unidas y nos dice a la salida, nos llama el vicepresidente, al ministro de Defensa y a mí, llamen convoquen al gabinete y díganle que voy a convocar al diálogo. Nada más. Y que es secreto. Y Chele Castillo, pues el vicepresidente, convoca al gabinete y dice, mire, el presidente nos dijo esto y esto. Espérenlo mañana. Y efectivamente, el día siguiente, el presidente convoca al diálogo. Un diálogo que no quería ni la Fuerza Armada. Un diálogo que no querían los Estados Unidos. Un diálogo que no quería Nicaragua, no quería el FMLN, ¿verdad? No lo quería. Y sin embargo, él lo convoca.
Ahora, señor Villacorta, posteriormente a la reunión de La Palma, se convoca otra reunión en Ayagualo, de donde no salieron, digamos, acuerdos sustantivos, quizás por el hecho de que todavía era diálogo y no negociación. ¿Se acuerda nada más? Tengo entendido una tregua para diciembre, para que, digamos, que la gente pueda celebrar en paz la Navidad. Luego se va a Cesori, pero en Cesori no llega la representación del FMLN y el FDR. Antes de que me dé su valoración, quiero que escuchemos lo que dijo el presidente Duarte de Sí, Cesori. pero hay una antes de Cesori, que es en la Anunciatura. No, eso es después. En la Eso que es yo después de participo. Esquípula 2, sí, eso es después de Ok, Esquípula 2. escuchemos lo que dijo el presidente Duarte luego de Ayagualo, luego de Cesori, donde no se presentó la guerrilla. Escuchamos. Al igual que La Palma y Ayagualo, es de ahora en adelante sinónimo de esperanza. A ver, tal como ha dicho Alejandro, lo que se planteaba es un proceso de diálogo. Para nosotros que habíamos estado, insisto, desde un primer momento señalando que la solución iba a ser político negociada, para nosotros el elemento de diálogo como FDR era el traje y la guerra era el frac, era al revés. De manera tal que esas convocatorias del ingeniero Duarte para nosotros eran clave, nos daba el espacio. En ese previo incluso a eso se crea al interior de la alianza lo que se llamó la Comisión Político-Diplomática, donde habían un representante y su suplente de cada uno de los 5 partidos del FMLN y lo mismo de los 2 partidos del FDR. De tal manera que Guillermo Ungo y Rubén Zamora eran los 2 titulares y Héctor Oquelí Colindres y un servidor de usted los que cumplíamos la tarea de la suplencia dentro de la Comisión Política y Diplomática. Digo esto porque es importante darse cuenta que ya la alianza preparaba sus estructuras incluso para todo este proceso. Y el otro elemento clave es el rol de la iglesia. Si se fijan en las fotografías o en las fílmicos que ha estado pasando en este momento, ya ahí está Rosa Chávez en eso, ya el arzobispo conoce del proceso y está listo para jugar ese rol en ese momento de mediador entre los 2 que participaban en estos procesos. Ayagualo genera ese primer ejercicio que fue cumplido muy bien, me refiero a una especie de tregua que se cumplió, y esos elementos eran importantes porque mostraban que sí era posible. Compare usted con otros casos donde las treguas son violadas permanentemente, no solo en Colombia, sino que todo lo que estamos viendo también ahora en Irak, todo eso, donde aparentemente hay treguas y nunca se cumplen. En este caso era una muestra importantísima ese elemento. Luego, Cesori fue, a mi gusto y a mi parecer, tuvo una mala construcción. Hubo dificultades, según el caso nuestro, de lo que iba a pasar y para qué servía eso, de manera tal que la no asistencia también tenía que ver con eso que generó dificultades para asistir. Y ya en el elemento de la anunciatura, que fue cuando se presenta, y yo estoy presente ahí, el punto era que el planteamiento del ingeniero Duarte en ese momento era perdón y olvido. Es decir, incorpórense, entreguen los fusiles y vénganse quietecitos, aquí les vamos a respetar, pero se me incorporan al proceso. Eso para el FMLN era evidentemente inaceptable e incluso para nosotros como FDR veíamos la presencia para nosotros clave de esto era el rol de las Fuerzas Armadas. Si eso no se transformaba, el poder iba a seguir estando ahí y veíamos debilidad entonces del presidente Duarte por las posiciones también de la derecha y de la ultraderecha de negarse a llegar a una negociación y seguir en un esquema de diálogo donde el planteamiento de perdón y olvido era evidentemente en ese momento inaceptable. Ok, Alejandro, antes de darle la última palabra, quiero que escuchemos algo de lo que dijo Chafik Handal acerca de qué era lo que estaban pidiendo en ese estadio de la negociación con la administración del presidente Duarte. Escuchemos.
un conjunto de medidas para reducir en primer término y después eliminar totalmente la preeminencia de la Fuerza Armada sobre la sociedad civil y el poder civil. Y nosotros les estamos diciendo a ustedes que a los jefes de cada región los vamos a fortalecer, les vamos a dar más instrumentos militares, batallones que tienen por promedio hasta más de 1000 efectivos. No son batallones estrictamente hablando, son brigadas. Lógicamente esta acción de los terroristas de querer generar reacciones violentas no va a tener éxito. Debieran ellos de ya comprender que el gobierno de la República busca la paz y que busca hacerlo dentro del marco legal, aplicando la ley, y que no van a lograr arrebatos de parte nuestra con estas acciones y que es inútil el continuar haciendo esta clase de acciones. Continuamos trabajando en la conformación de la comisión. Bueno, tengo 2 minutos para usted, Alejandro, pero básicamente ya se le iba agotando el tiempo a la presidencia de Duarte, finalizaba en 1989 y no se logra entonces un avance tal vez concreto, aunque sí hay avances. ¿Cómo le dejan ustedes la presidencia, el estado de las negociaciones a ese nuevo actor que vemos ahí, aún muy joven, el presidente Cristiani, el que entonces sería presidente? Bueno, mire, rápidamente. Hubo un acuerdo fundamental que era desmontar la guerra en Centroamérica que se llamó Esquipula II. En ese acuerdo de Esquipula II se monta la reunión de la Anunciatura. Ahí en la reunión de la Anunciatura se presentan por ambas partes, digámoslo así, nuevamente la visión de cada uno de ellos, ¿verdad? Pero se establecen ya comisiones y se formaliza la negociación por primera vez. Y vamos a Venezuela y después a México y a diferentes, para ir ya en un proceso de negociación formal, ¿verdad? Ahora bien, tengo que decir que en 1988 se le descubrió el cáncer al presidente Duarte, ¿verdad? Y eso detiene obviamente el proceso, ¿verdad? Entonces, en el 88 se da en el 88 regresan aquí nuestros amigos a El Salvador, que también fue un éxito para nosotros, ¿verdad? Ellos habían prácticamente aceptado la democracia, aceptado la institucionalidad del país y regresan y no les pasa nada. Y van a las elecciones, como en FDR, ¿verdad? Y llevan candidato, ahí donde gana Cristiani. Pero fíjense bien importante, en el 88, finales del 88, se da reunión entre los partidos políticos y el FMLN. Y el FMLN en esa reunión saca una propuesta donde ya no le interesaba compartir cuotas, donde ya no le interesaba romper al ejército, ¿verdad? Donde se incorporaba a la lucha política. En esa primera propuesta no dejaba la lucha armada. Esa propuesta la trajeron los partidos políticos a El Salvador y se la entregaron al presidente Duarte. El presidente Duarte hace una contrapropuesta y el FMLN acepta la contrapropuesta, que era dejar la lucha armada. Eso estamos hablando ya de enero del 89. Febrero del 89. ¿Ya? Entonces, en ese momento, lo que el Frente pedía para incorporarse inmediatamente era que las elecciones, en vez de hacerse en marzo, se hicieran en septiembre. 6 meses pedían ellos. Entonces, el FDR planteó que las elecciones fueran en junio. ¿Vale? Nosotros lo que hicimos fue crear un esfuerzo extraordinario para que todos los actores políticos, los partidos políticos, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, todos los actores políticos llegaran a concluir que esta era la verdadera oportunidad de hacer la paz, la única que había existido en todo el periodo. Pero no se realizaron las elecciones en septiembre, sino en marzo. Sí, ¿por qué? Porque Arena dijo que no, que ya iba a ganar las elecciones y que para qué iba a hacer el esfuerzo por la paz. El PCN dijo que no. Okay. Entonces, frente a eso, no se podía hacer Caballeros, nada. Se nos acaba el tiempo, ya no tengo tiempo, pero lástima realmente mucho más que tela que cortar en este periodo, pero básicamente el gran avance entonces cualitativo, de acuerdo a ustedes, en el 89 es que se acepta el FMLN que va a ingresar al proceso político democrático, lo único es que no ingresa en el 89. Así le dejan la mesa servida ya a la entrante administración Cristiani. Y de eso precisamente vamos a hablar el día de mañana con los representantes ya del equipo de negociador, o digo, es
debo decir pasado mañana, con el equipo negociador, pero del presidente Cristiani. A ustedes, caballeros, no me resta más que agradecerles, señor Villacorta, Alejandro, como siempre, un placer conversar con ustedes. Muchísimas gracias por haber estado en República. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.